Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes vamos a hablar hoy sobre las últimas noticias desde España. Traemos tres noticias para todos vosotros. La primera está relacionada con la reducción de jornada en España. Llevamos mucho tiempo, os vamos a comentar cuánto tiempo lleva pelándose el Ministerio de Trabajo con las patronales, con los sindicatos para intentar aprobarlo y qué es lo que está pasando a día de hoy, porque puede haber cambios muy pronto. ¿Y qué es esa reducción de jornada en general? ¿Cuánto tiempo se supone que vamos a trabajar a partir del momento de su aprobación posible y pero que muy probable? La segunda noticia va a ser sobre los cambios muy grandes que están sucediendo ahora mismo en la ciudad de Alicante, nuestra queridísima ciudad de Alicante. Y son cambios muy positivos en cuestión de movilidad que os vamos a comentar en breve. Y la última noticia va a ser sobre la famosa, o el famoso, mejor dicho, el famoso Black Friday, Cyber Monday, todas estas fechas señaladas cuando hay súper ofertas hasta 70-80% de descuento, cuando la gente se lanza a comprar y es como mucho más impulsivo, ¿no? Cuando compras porque parece que hay descuentos muy grandes, porque parece que puedes conseguir algo por súper buen precio eh, y no siempre es el caso. Hoy vamos a hablar cuáles son esas fechas, cómo afectan el mercado laboral, también cuánta cantidad de gente se va a contratar para cubrir la necesidad en esas fechas, en qué tipo de sectores se empieza a contratar ya y mucho más información. Así que empezamos las noticias de hoy. La primera noticia que os queríamos compartir es sobre la reducción de la jornada laboral semanal, que a día de hoy, los que no lo sabéis, en España son 40 horas semanales, la jornada completa. Y vuelve a estar en el punto de mira de todos los periódicos, de canales de televisión, periódicos digitales, de muchas personas que se interesan por la economía de nuestra zona. ¿Por qué? Porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido a la patronal, y cito lo que están diciendo, que si no acepta la reducción de jornada, las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas en España, que es la gran mayoría de lo que hay, ¿vale? Magnates, empresas muy grandes, multimillonarias las hay, pero comparando con toda la cifra en total, son muchas más en España las pequeñas y medianas empresas. No van a poder bonificar nuevas contrataciones. Entonces, lo que ha pasado es que, como llevan ya 9 meses en negociaciones, negociando la jornada, la reducción de jornada laboral de 40 horas a 37,5, son 2 horas y media menos de lo que había, pero sin reducción de salario. O sea que se supone, según los estudios recientes, que la gente cuando trabaja menos horas es más productiva y pueden sacar el mismo trabajo incluso mejor en menos horas. Y ya que sacan todo el trabajo igual, toda la cantidad de trabajo igual, pues obviamente deberían tener la misma cantidad de sueldo porque se sigue considerando como una jornada completa, no como reducción como tal de horas laborales para una única persona, ¿no? Que la jornada completa era 40 horas, ahora son 37,5, pero es jornada completa nueva establecida, así que nada cambia. Por lo que los empresarios no podrán bajar los sueldos, aunque quisieran, incluso si se bajan estas horas en muchas empresas. Es muy difícil a lograr, ¿vale? Que esto suceda. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo obviamente está a favor, lo quiere intentar. Personalmente, es más calidad de vida para familias, conciliación familiar y laboral, sí, perfecto. Por cuestiones cuando piensas como por parte de la familia, de la gente, sí, es estupendo. Pero cuando piensas como un empresario, no lo es para tanto. ¿Por qué? Si las patronales aceptan el acuerdo, tendrán bonificaciones, ayudas para contratar personal extra que hace falta a una empresa para cubrir esa diferencia de horas. Por ejemplo, si antes tenían 5 trabajadores trabajando 40 horas, ahora son 37,5, para arreglar los turnos igual necesitan un trabajador adicional o 2, ¿vale? Dependiendo de la empresa y de lo grande que sea y del trabajo que hay que realizar en cuestión de horas. Pero necesitarán seguramente muchos trabajadores adicionales.
¿Qué pasa? Que lo que son los pagos a seguridad social, la cotización, el desempleo, pues serán bonificados para estas empresas que decidan lanzarse y hacerlo de esa forma y contratar más personal. Pero el salario estará ahí, el salario hay que pagarlo igual, lo que significa que antes podían hacerlo con 5, ahora no, tienen 6 y son más gastos. Mires por donde lo mires, son más gastos para el empresario y muchísimas empresas, por ejemplo, en nuestra zona, no se ve viable porque son sector de servicios, sector de turismo, hotelería, tiendas. Aquí es prácticamente imposible poner este horario, podría valer para aquellos que trabajan en oficinas, para aquellos que no necesitan ver a la gente, que es un trabajo simplemente con el ordenador. Sí, podría llegar a ser administraciones, ahí lo puedes organizar, lo puedes hacer todo dentro de la jornada. Perfecto. Pero para aquellos que trabajan 24 horas un servicio o donde dependes mucho de la gente que entra y salga, reducirlo de esa manera no es viable para muchísimas empresas, por lo que, por ese motivo, el sector, los representantes de los empresarios están en contra, porque creen que puede empeorar la situación mucho. Veremos a ver qué es lo que va a pasar. De momento la ministra lo que está indicando es que será o por las buenas con ayudas o por las malas sin ayudas, en el caso de que llegasen a pactarlo solo con sindicatos, dejando atrás las patronales, dejando atrás los empresarios, solo con sindicatos de los trabajadores y se acabó. Por lo que se avecinan cambios muy interesantes en el caso de que llegasen a producirse. Todas aquellas personas que trabajaban jornada parcial verán aumentado su salario. Además, ese es otro punto. Los que, por ejemplo, ahora trabajan 32, 34, 36 horas, ya van a cobrar más porque se acerca mucho más a la jornada completa de lo que era antes. Y los que trabajaban jornada completa van a tener el mismo sueldo, pero van a verse reducido un poquito el horario en su empresa. Todavía habrá que definir si es cada día un poquito menos, media hora menos, o si en un día será, por ejemplo, solo mitad de día de trabajo. Dependerá, me imagino, de cada empresa, pero son cambios interesantes que se avecinan aquí en España. Comentadnos si en vuestro país de origen se estudia la posibilidad de hacerlo o tal vez ya estáis trabajando, por ejemplo, 4 días a la semana solamente. O la reducción de jornada pues también existe, no son 40 horas o 36 o 34, 35, lo que sea, o 37. Avisadnos cómo va la situación ahí para que sepamos más o menos lo que nos puede esperar. La siguiente noticia que os queríamos compartir es sobre la estación central de tranvía de Alicante, la nuevecita estación central de tram que se va a construir en los próximos años en Alicante. Poco a poco va tomando forma, ya van a empezar diferentes tipos de trabajos y se va a realizar justo donde está el parking de la estación de AVE, Renfe, vaya, donde salen los trenes de cercanía, de mediana distancia, los que van a Madrid, los que van a Barcelona, al norte, al sur, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Eso es genial, ¿por qué? Porque en teoría la nueva estación central de tranvías va a ser muy grande, ya no será ni luceros, no había una estación central, había solo como principales, así un poquito, donde conectaban muchos trenes, muchos tranvías, mejor dicho, pero no había como una estación central, donde habría de todo, como por ejemplo en Alemania, en Berlín, estación central donde tienes tanto trenes de mediana, larga distancia, como cercanías, como tranvía, o metro, mejor dicho, el de arriba y el de abajo. ¿Qué pasa? Que aquí no existía, entonces ahora sí que lo va a haber. Lo malo de todo esto es que el parking se está limitando muchísimo. Hay como 640 casi plazas para aparcar ahí. Muchos locales y turistas lo utilizamos. Es un parking que es uno de los más caros que hay en Alicante, también os lo digo, pero es muy cómodo cuando vas al Corte Inglés o cuando tienes que parar ahí en el centro. Lo dejas ahí y vas a gusto y vas tranquilo. Sí, tienes que pagarlo, pero sabes que tu coche está seguro, hay cámaras de vigilancia y está muy bien. Ahora ya no va a ser el caso porque la mitad de ese parking se va a cerrar para iniciar las obras. El acceso al parking también se va a cerrar pronto, seguramente desde inicios del año que viene. Ya va a haber muchísimas limitaciones y modificaciones ahí. Se va a hacer un parking temporal, como algo provisional para dejar los vehículos en un descampado que existe al lado, pero no creo que es suficiente para todos los vehículos que a veces hay ahí en este parking.
muchas veces lo vemos casi lleno y no sé dónde van a ir todos. Tal vez en el futuro, una vez que tengamos ya la estación central, que por cierto va a haber un túnel de 72 metros que va a conectar todo esto, me imagino que conectará la parte de abajo, tendrán que excavar alrededor de la estación de Renfe, del AVE, vaya, de la estación de trenes, van a excavar para conectar los tranvías que llegan por un pasadizo así hasta la entrada a la estación y de ahí la gente que se disperse y que vaya a los trenes que necesite coger. Lo ideal sería que también ahí a esta estación llegue un tranvía, por ejemplo, que sería ya perfecto, que haya un tranvía o un tren desde el aeropuerto de Alicante, llegando a la estación central de tranvías y trenes de ahí. Sería perfecto, sería como el sueño hecho realidad. No creo que pase porque estos proyectos están muy enterrados desde hace muchísimos años y décadas. Lo bueno es que existe un autobús que viaja desde el aeropuerto de Alicante, cada hora están saliendo prácticamente o incluso más hasta Alicante, porque está muy cerquita, y paran justo al lado de la estación de tren. Por lo que de ahí cómodamente podréis cambiaros o al tren o al tranvía y seguir vuestro trayecto. Es una buena noticia mejorar la movilidad con transporte público. Siempre es bienvenido, sobre todo en un país que es España y que tampoco es que lo tenga muy bien, según la zona donde mires. La última noticia que os quería compartir es sobre la preparación que está empezando poco a poco para el Black Friday y Cyber Monday. Son aquellas fechas muy señaladas cuando la gente, por ejemplo, está monitorizando los precios de, sobre todo es electrónica, sobre todo son cosas que cuestan dinero, colchones, camas, armarios, algo así que cuesta varios cientos de euros, por ejemplo. Lo están mirando a través de internet, online, y cuando llegan esas fechas tipo Black Friday y Cyber Monday, lo que hacen es cogerlo, ¿vale? Porque supuestamente hay muchas ofertas buenas. Realmente no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque al igual que en cualquier otro país del mundo, me imagino, cuando estáis aquí tenéis que tener muchísimo cuidado cuando miráis las ofertas. Yo recomiendo siempre empezar a mirar un mes o 2 meses antes. Si queréis compraros algo y preferís esperar a los descuentos, probables posibles descuentos, lo que hay que hacer es parar ahí un segundo, mirar desde hace un mes y algo todo lo que hay. Si veis que a la llegada de Black Friday realmente el precio es menor, lo podéis coger. Es una fecha de compras muy impulsivas, cuando muchas cosas después se devuelven. Es una fecha cuando no piensas mucho, ves un descuento grande y se acabó y te lanzas a por él de cabeza. Y pasa mucho, ¿vale? A muchísimas personas, no sois los únicos, creedme. Muchas personas lo están haciendo así. Después algunos se arrepienten al ver que cuando pasa el descuento el precio sigue estando igual y lo han vendido como si fuera mitad de descuento o 40% de descuento. Simplemente con la etiqueta, subiendo un poco el precio con la etiqueta de abajo y poniendo que es con un descuento, y realmente el precio se queda tal cual estaba, sin muchos cambios. Mucha gente se fía, por lo que si sabéis que un ordenador vale 1.000 euros y cuando vayáis a Black Friday ves que hay una etiqueta que pone 1.200 tachada y pone 1.000 debajo, el precio se ha quedado igual que estaba. Simplemente la etiqueta la han cambiado así para que aparezca que es un descuento, pero no es real, tenedlo muy en cuenta. Lo único bueno seguramente, al no ser que realmente haya descuentos verdaderos, que sí, entonces, lo bueno de Black Friday, Cyber Monday, de toda esta temporada de rebajas, de cuando empiezas poco a poco a pensar en las compras de regalos de Navidad, ¿no? Y es para lo que mucha gente lo hace además, es que hay empleo, aumenta la cantidad de ofertas de empleo. De hecho, ahora ya están empezando a contratar a las personas para esa campaña, que, por cierto, será el 28 de noviembre, un poco más de un mes queda todavía. 28 de noviembre será la campaña de Black Friday y el lunes, que será el 2 de diciembre, si no me equivoco, será el Cyber Monday. Pues todas estas fechas están intentando abarcar, ofreciendo ahora mismo trabajos temporales, eso sí, pero aquellos que queréis sacar ingresos extra, obviamente lo podéis hacer. ¿Qué sectores son? Sería en sector comercio, también en transporte, porque habrá que transportar mercancías que la gente va comprando en Amazon, en cualquier otra parte, con envíos, y a las tiendas que habrá que meter más mercancía, entonces transporte, logística y comercio, sobre todo son los que más trabajo van a tener en esas fechas.
Y el año pasado, por ejemplo, se generaron casi 14.000 plazos, puestos de empleo, de trabajo, para estas fechas de descuentos máximos de preparación poco a poco. Muchos de esos puestos se han movido hacia el mes de diciembre ya para Navidad, para Nochevieja, para Reyes. Ahí empieza también la contratación de personal extra para las festividades de invierno, para restauración, para hostelería, hotelería, sector turístico en general, vaya. Y todos aquellos que tal vez tenéis un trabajo estable pero queréis ganar un poco de extra, o aquellos que no tenéis de momento aquí un trabajo estable pero queréis, aunque sea algo, ¿no? Ganar algo de dinero mejor que no hacer nada, podéis aplicar ese tipo de ofertas. Estarán seguramente en InfoJobs, en TuriJobs. Habrá tiendas también que publicarán anuncios en sus páginas web propias. Habrá muchos lugares que se podrá encontrar, por lo que no perdáis esa oportunidad. Quién sabe, igual hacéis vuestro trabajo tan bien que os dirán, oye, pues teníamos una vacante, quédate con nosotros y te ofrecemos contrato fijo. Nunca se sabe lo que puede pasar realmente, así que intentadlo, llamad, porque viene una época cuando es temporal, pero como muchos lugares necesitan trabajadores, puede ser que la persona se quede ahí, se está haciendo muy bien su trabajo. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos con un nuevo vídeo ya aquí en el canal este domingo, donde iremos al mercadillo, al rastro muy famoso en nuestra zona, el rastro de Polop. Os vamos a enseñar qué cositas se puede comprar ahí, cuánto cuestan las cosas y qué se puede esperar de un rastro típico al aire libre aquí en España. Nos vemos. Adiós.